casa. Hola Promo 2021, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera entretenida y segura. Ya estoy listo y con mucha energía para comenzar nuestra investigación. Perdón, un ratito. Brigitte, ¿ya está lista? Tenemos que comenzar el programa. Avanza, porfa, ahorita salgo. Disculpen la demora, chicas y chicos. Bueno, ahora vamos a investigar sobre cómo los gobiernos y la prensa contribuyeron a enfrentar las pandemias en nuestro país entre los años de 1980 y 2000. Hola. Esta pregunta no me gusta, es muy compleja. Brigitte, ¿qué te pasó? ¿Esta es la sorpresa? Tu última pregunta es correcta. Sí, yo soy la sorpresa. Pero te equivocaste al principio de tu diálogo. Yo no me llamo Brigitte. Ok, entonces ¿cómo te llamas? Me llamo ninguna de las anteriores. Me puedes decir NA si quieren. Ok, bienvenida, NA. Qué bonita sorpresa. Me imagino que me vas a estar acompañando en el programa. No sé cuánto rato me quede, pero ahorita solo quiero decir que es muy compleja la pregunta a investigar. Brigitte, tu personaje te ha salido cuestionador. Mario, una pregunta. ¿Te gusta que te diga Medio? Lo imaginé. Entonces dime NA, no Brigitte. Ok, NA. Porque es importante saber cómo los gobiernos y la prensa contribuyeron a enfrentar las pandemias de finales del siglo XX. Cómo la información difundida por la prensa y el gobierno contribuyeron a la prevención del COVID-19. Mejora otra cosa, mariposa. Wow. NA, noto que te gusta la complejidad del tema. Mira, ¿qué tal si la promo 2021 nos ayuda a responder algunas de tus dudas, ah? Ok, veamos. ¿Por qué es importante saber cómo los gobiernos y la prensa contribuyeron a enfrentar las pandemias en nuestro país entre los años 1980 y 2000? Es muy importante, ya que mejorar nuestras respuestas ante las pandemias sigue siendo un desafío para el gobierno, la prensa y la población. Para saber cuáles fueron las respuestas del gobierno ante las pandemias de finales del siglo XX, es importante conocer los factores que influyeron en los resultados de las acciones del gobierno al hacer frente a las pandemias. Eso nos permitirá ver en qué ha cambiado o en qué se mantiene la forma en que ha respondido el gobierno a la pandemia por la COVID-19. Porque así podemos ver cómo se enfrentó y cómo dieron la prevención en los años 1980 hasta 2000 y hacer eso para poder mejorar ahora con el SARS-CoV-2. ¿Cómo la información difundida por la prensa y el gobierno contribuyen a la prevención del COVID-19? La información brindada por la prensa y por el gobierno ha contribuido de manera adecuada y ha sido de vital importancia para informar a toda la población sobre cómo prevenir el contagio del COVID-19. El gobierno y la prensa cumplen un rol muy importante de mantener informada a la población y así esta podernos dar a conocer la prevención que tenemos que tener nosotros. Estos también nos disponen a conocer distintos métodos de cuidado y también una buena alimentación. También tener un mejor estado emocional o bienestar emocional. ¿Qué te parecieron las respuestas de la promo 2021, NA? ¿Sigues con dudas? Tengo que admitirlo. Veo que es muy importante revisar otras pandemias en el pasado para comprender lo que está pasando ahora por el COVID-19 y saber qué hacer. Entonces, ¿quieres investigar con nosotros? Bueno, está bien. Pero me van a dejar investigar a mi estilo, ¿no? Sí, está bien. Tu estilo confrontativo nos puede ayudar, aunque estoy extrañando a Brigitte. Y me imagino que ustedes estarán extrañando a Brigitte también, ¿no? Tengo una idea. Hola chicas y chicos de la promo 2021. Yo también los he extrañado y tengo muchas ganas de investigar juntos. ¿Qué tal si jugamos a que cuando estoy con los lentes soy NA? Y cuando no los tengo soy Brigitte. Muy bien, buena idea. Continuemos con la investigación entonces.
Demos una mirada a finales del siglo XX entre los años 1980 y 2000, así que pónganse sus cinturones de seguridad que viajaremos en el tiempo hasta 1990. Para evitar el cólera, lavarse las manos constantemente, lavar frutas y verduras, no consumir pescados ni mariscos crudos. ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido hasta ahora respecto a la prevención y educación de la población ante pandemias como el cólera o la tuberculosis de finales del siglo XX? ¿Cuán importante fue el papel de la prensa para la prevención ante la proliferación de las pandemias de finales del siglo XX? Yo también quiero leer, no me excluyan. Claro que puedes leer, no te estamos excluyendo. ¿Cuán importante es el papel de la prensa en la actualidad para la prevención ante la proliferación de la pandemia? Estas preguntas son para que las tengamos en cuenta mientras seguimos investigando. Se han olvidado de una pregunta muy importante. A mí, con estos lentes, no se me pasa nada. Ok, dinos, ¿qué pasó? ¿Cuán importante es el rol del gobierno para la prevención de la proliferación de una pandemia? Ah, justo queríamos compartir un mapa mental que puede responder tu pregunta. Ver para creer. El gobierno tiene una gran responsabilidad para garantizar el derecho a la salud. Y a la vez es importante fortalecer la respuesta integral ante diversos problemas de salud, como el que venimos afrontando actualmente por la pandemia del COVID-19. Ya veo. Así se suman los medios de comunicación escritos, de radio, televisión e internet. Y se suman también el aporte de la medicina tradicional, como hemos visto en programas anteriores. Y las prácticas de hábitos saludables de higiene y alimentación en la población. Entonces, uno de los desafíos que tenemos a nuestros 200 años de vida republicana es fortalecer nuestra prevención en la salud. Y en esa tarea nos incluimos todos, familia, gobierno y sociedad civil. Tenías razón, Mario. El rol del gobierno es muy importante para la prevención y proliferación de la pandemia, pero también todos tenemos un rol muy importante y activo para prevenir y evitar proliferar la pandemia. Qué bueno que así te parezca. Seguro que la promo 2021 también está de acuerdo. Y ahora un investigador de la historia de las pandemias en el Perú nos responderá algunas preguntas. Hola Brigitte, hola Mario, hola a todos los muchachos de la promoción 2021. Primero déjenme decirles que el sistema de salud peruano a lo largo de su historia republicana y específicamente en el siglo XX ha afrontado diversas epidemias y las ha enfrentado a pesar de los limitados recursos y de una adecuada infraestructura sanitaria. Pues por ejemplo, durante las 2 primeras décadas del siglo XX tuvimos una epidemia de peste negra. Sí, esa que seguramente hemos escuchado que sucedió a fines de la Edad Media, conocida como peste negra. Pues esa epidemia azotó importantes ciudades de la costa peruana. A comienzos de los años 20, la fiebre amarilla atacó ciudades de gran importancia portuaria y azucarera en la costa norte. Y durante la década de los 30, la tifus y la viruela, por ejemplo, trajeron muchas muertes en nuestras zonas andinas. También está la malaria, una enfermedad ya endémica en nuestra costa y selva peruana que ha golpeado a nuestros compatriotas a lo largo del siglo XX. Y ya en las últimas décadas hemos enfrentado epidemias como tuberculosis, dengue, otra vez fiebre amarilla y el muy recordado por nuestros padres y abuelos, el terrible cólera de 1991, que llegó a alcanzar la alarmante cifra de más de 320.000 casos en todo el país, llegando a afectar la exportación de pescado, el comercio de alimentos y la industria turística. Por ejemplo, en las últimas décadas el Ministerio de Salud ha promovido a través de diversas campañas el cuidado de la higiene personal, el lavado de alimentos y la rápida e inmediata atención a los pacientes que presentaran los primeros síntomas. Dichas epidemias se enfrentaron desde diversos frentes, desde la comprometida participación ciudadana, pasando por el heroico papel que jugó el personal de salud, incluyendo aquí a jóvenes estudiantes de carreras vinculadas a la salud, hasta también mencionar políticas y campañas promovidas desde el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y locales.
Primero quiero recordar a los muchachos que la epidemia del cólera se extendió por el país en 1991, causada por una bacteria, la Vibrio cholerae, que producía fiebres, vómitos continuos, hundimiento de los ojos y diarreas severas que llevaban al paciente a un cuadro de deshidratación aguda. Según el historiador Marcos Cueto, en un libro importante publicado en 1997, El regreso de las epidemias, señala que una de las formas de controlar la deshidratación en pacientes con síntomas leves de cólera fue la rehidratación inmediata. Este tratamiento se daba por vía oral utilizando mezclas preenvasadas de azúcar y sales disueltas en agua. Y para evitar la diseminación de la bacteria, esta Vibrio, se medicaba antibióticos como la tetraciclina. En los casos ya graves, la restitución de líquidos se hará por vía endovenosa durante unos 5 días. Al principio hubo mucho temor de parte de los médicos, quienes consideraban que una sobrehidratación podría provocar un edema pulmonar e incluso causar la muerte. El Ministerio de Salud de ese tiempo planteó dentro de su protocolo de atención tratar los casos severos de deshidratación usando soluciones polielectrolíticas. Unas mezclas fabricadas industrialmente, y en caso no se contara con dicho producto, había que preparar la mezcla artesanalmente, combinando bicarbonato de sodio con cloruro de potasio. Ambas, ya la artesanal o la industrial, serían aplicadas en los pacientes por vía endovenosa. El historiador Marcos Cueto señala que en muchos hospitales se optó por reemplazar las soluciones polielectrolíticas por soluciones salinas, es decir, cloruro de sodio, por ser estas baratas, accesibles y efectivas. Pronto se descubrió que dichas soluciones bastaban para controlar al cólera, e incluso muchas veces se optó por aplicar estas en los 2 brazos y en las 2 piernas, para acelerar el proceso de rehidratación. Las medidas mencionadas fueron impulsadas desde el gobierno y el Ministerio de Salud, quienes a través de los medios de comunicación y diversas entidades del Estado difundieron 3 recomendaciones. Primero, hervir el agua de uso doméstico. Segundo, lavar bien las frutas y verduras. Y tercero, no comer pescado ni mariscos crudos por el momento. Quería resaltar a los muchachos la participación de uno de los hospitales que enfrentó las condiciones más duras de esta crisis, la Caleta de Chimbote. Este hospital, que solo contaba con 100 camas, llegó a recibir hasta 700 pacientes en un día. Dicho hospital tenía muchas carencias, ¿no? Por ejemplo, por no contar con ambulancia, se traía a los pacientes en triciclos y se los atendía en camillas, en bancos, en las escaleras o en el pasillo. Este hospital llegó a suspender la atención de otras patologías para dedicarse exclusivamente a los pacientes de cólera, convirtiéndose así prácticamente en una especie de hospital de guerra. Se creó toda una mística, ¿no?, entre los trabajadores, las largas jornadas laborales, la tensión colectiva y la lucha contra la adversidad. Creó toda una solidaridad entre médicos, enfermeras, obstetrices y otros trabajadores del hospital, que habla muy bien de cómo los peruanos podemos hacer fuerza común ante una situación tan crítica. Qué interesante lo que nos has compartido. Me está gustando investigar sobre las pandemias a fines del siglo XX. ¿Quién lo iba a decir? Y vamos a continuar con más cuando regresemos del corte. Ya volvemos a seguir aprendiendo de nuestro pasado. ¡Ya volvemos! Hola, ya estamos de regreso para continuar. Sí, es momento de llamar al profesor para seguir descubriendo sobre cómo los gobiernos y la prensa contribuyeron a enfrentar las pandemias en nuestro país entre 1980 y el 2000. Bienvenido, profesor. Gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y con la promo 2021. Estuve viendo el programa y han avanzado mucho con esta investigación.
Hola, profesor. Un gusto conocerlo. Tengo muchas ganas de saber qué nos ha traído. Hola, un gusto conocerte e investigar juntos. He traído diversas fuentes para seguir conociendo las acciones que siguieron el gobierno y la prensa ante la pandemia del cólera en la década de 1990. El gobierno realizó una campaña muy intensa a través de la prensa, radio y televisión para evitar que el cólera se propague a través del agua o los alimentos contaminados. Se puso énfasis diversas medidas, entre ellas, 1. Cambiar los hábitos de higiene personal. Por ejemplo, era importante que la población se lavara las manos constantemente. Ese hábito es similar para la prevención del COVID-19. Así es. 2. Veamos ahora el siguiente punto. Limpieza de los alimentos, lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. 3. Hacer hervir el agua antes de consumirla o purificarla. 4. No consumir pescados ni mariscos crudos. Qué pena no poder comer ceviche por el cólera. Ni choritos a la chalaca. Vayamos al punto 5. Evitar ir a las playas. Parecido a las medidas que se dieron este año por el COVID-19. Así es. Y el punto 6 es la limpieza de lugares públicos como los colegios y el transporte público. Sí, pues en los años 90 la población también tuvo que aprender a modificar su estilo de vida para cuidar su salud. Así es. Miren esto. Los historiadores Jorge Locio y Eduardo Barriga señalan que desde el inicio de la epidemia del cólera, el Ministerio de Salud realizó una campaña de prevención que incluyó la publicación de comunicados en diarios, acompañados de dibujos y caricaturas que facilitaban su comprensión. Se reconocía que la bacteria causante de la enfermedad estaba presente en pescados y mariscos, pero aclaraban que esta podía ser eliminada mediante la cocción de los alimentos a altas temperaturas. Por ello, no había mayor problema en consumirlos fritos, cocidos o enlatados. Quiero mostrarles un dato que encontré sobre la prevención del cólera en provincias en el libro El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del siglo XX del historiador Marcos Cueto. Esa es una de las fuentes que estoy usando. Me impresiona, Brigitte. ¿Qué tal investigadora? Gracias. Me gusta leer sobre la historia de la salud de nuestro país. Aquí dice que para prevenir el cólera en provincias, los colegios médicos, las direcciones subregionales de salud, las instituciones encargadas del suministro de agua y las municipalidades hicieron eco de las recomendaciones del Ministerio de Salud. Los diarios de provincias difundieron la necesidad y las maneras de hervir el agua, lavarse las manos, usar letrinas, fabricar suero casero, utilizar lejía como antiséptico y evitar pescados, mariscos y verduras. Gracias por compartir tu fuente, Brigitte. Es importante reconstruir cómo los gobiernos regionales tomaron precauciones teniendo en cuenta las recomendaciones del gobierno central. ¿Fue un trabajo integral en todo el país? Para llevar a cabo estas campañas de prevención, se aliaron diversas organizaciones como la Iglesia Católica, la Compañía de Bomberos, los comités de vaso de leche, los comedores populares, entre otros. Estas organizaciones siguieron y difundieron las medidas propuestas por el gobierno central. Sin embargo, también realizaron la crítica a esta campaña que promovía el lavado de manos, ya que la mayoría de la población no contaba con el servicio ni los materiales necesarios para ello. Qué inspirador ver que a lo largo del tiempo la colaboración y el trabajo en equipo son indispensables para salir de las crisis. Y hablando de trabajo en equipo, he traído unos ejemplos de cómo se organizaron en algunos distritos de Lima. Los historiadores Locio y Barriga señalaron que en Villa El Salvador, situado en la periferia de Lima, un comando de campaña se encargó de perifonear diariamente las recomendaciones del Ministerio de Salud y sus promotores visitaron casas y repartieron volantes informativos. Además, se capacitó a la población para atender casos leves de cólera y se educó a las madres de familia a través de charlas. En el distrito de Ventanilla se aprovechó la organización de agrupaciones como vasos de leche, clubes de madres y comedores populares para difundir medidas preventivas. La campaña impulsada por el Ministerio de Salud desde el punto de vista de la curación y la prevención tuvo ciertos logros a pesar de los escasos recursos con los que se contaba.
Esto se debió a la labor de los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, además de las organizaciones populares impulsando la educación sanitaria para mejorar los hábitos de higiene. Así es, la unión hace la fuerza. Paralelamente a las campañas de prevención, el gobierno creó la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera en 1992. Asimismo, se siguieron dando recomendaciones en el país a nivel de prevención, que se difundieron a través de los diversos medios como los siguientes: perifoneos en los mercados, afiches colocados en lugares de mayor concentración, paraderos de transportes públicos, pegado de calcamonías en los transportes públicos y lugares estratégicos, pintado de murales, banderolas en todos los establecimientos de salud, campañas de sensibilización a la comunidad, marchas locales con participación de la comunidad escolar. ¡Qué increíble! Pensar que en esa época no había la tecnología actual, ni redes sociales para mandar y recibir toda esa información importante a la que algunos de nosotros en esta época del COVID hemos podido acceder y reenviar rápidamente. Así es, eran otros tiempos y se usaron los recursos de comunicación que se tenían a la mano al máximo. Habiendo reconstruido un poco del pasado, me está quedando claro que el Ministerio de Salud promovió y sigue promoviendo la educación sanitaria para animar la participación de toda la ciudadanía en las medidas de prevención ante el avance del cólera en la década de 1990 y ante el COVID-19 en estos 2 últimos años. Así es, a esta tarea se suman los grupos religiosos, los dirigentes políticos, los educadores y los medios de comunicación. Me pregunto, ¿cómo informó la prensa cuando se dieron las pandemias a finales del siglo XX? Respecto a tu pregunta, aquí te muestro estas imágenes de periódicos de los años 90. Ya son 35 muertos por cólera. Cólera ataca al Hospital del Niño. Virus que afecta al Perú es el más peligroso y resiste el medio ambiente. ¡Wow! Me hace recordar cuando leía los titulares por el COVID-19. Se me ha puesto la piel de gallina. Por eso es tan importante la pregunta que hiciste, Brigitte. ¿Cuál es el rol de la prensa en la difusión de medidas preventivas frente a las pandemias? Los medios de comunicación cumplen un papel importante, pero ¿cómo sabemos que la información que difunden es confiable? Pregunta clave. Yo tengo un dato que nos puede ayudar con eso. La prensa es un medio importante para advertir el avance de las epidemias, así como para difundir las medidas preventivas. Tal como lo indica Carmen Costa en el año 2011, si se busca un mensaje más tranquilizador y divulgativo, así como informativo, por cuanto a la posibilidad que tiene a su alcance los medios de enseñar mecanismos preventivos a sus lectores, convirtiéndolos en agentes activos ante aquella situación que los amenaza, en ese caso podrán contribuir al beneficio común en favor de la salud pública. Por otro lado, los medios son un aliado excelente en salud pública y deben ser también transmisores de información científica particularmente importante para la percepción de riesgo en las epidemias. Qué importante es el rol que cumplen los amigos de los distintos medios de comunicación. A lo largo del programa, hemos visto que los resultados frente a las pandemias están influidos por la calidad de respuesta que damos desde la población, la sociedad civil y el Estado. A esto se debe sumar la labor de los medios de comunicación para difundir información relevante respecto a las medidas de prevención que debemos tener ante un brote epidémico, epidemia y pandemia. ¡Wow! ¡Qué interesante este programa! ¡Uf! Ya es hora de despedirnos. El tiempo se ha pasado rapidísimo. Muchas gracias, profesor. Y NA, por habernos ayudado con la investigación. Es un placer para mí. Cuídense mucho. ¡Chao! Encantada. Chao. Hemos llegado a esta parte del camino y tenemos algunas conclusiones, ¿no? Sí. Hemos investigado sobre cómo los gobiernos y la prensa contribuyeron a enfrentar las pandemias en nuestro país entre los años 1980 y 2000. Seguimos avanzando. Sí, no conocía tu faceta de NA. Fue muy divertido investigar con ella. ¿Qué dicen ustedes, Promo 2021? ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídense mucho! ¡Chao! ¡Chao!